Tercera parte del análisis de una función cuadrática. Este análisis nos va a ayudar a determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Igual te he traído unos consejos. Si tú tienes una parábola que tiene un mínimo, ¿recuerdas cuál era el mínimo? Era este, que es el vértice HK. O si tienes una parábola que tiene un máximo, ¿recuerdas cuál era el máximo? Era este, vértice HK. Ya sabemos el análisis total, pero nos pregunta, determine el intervalo de decrecimiento y de crecimiento. Mira, en este caso, en el caso 1, a medida que yo vaya a dar valores, voy a trazar el eje para que tú lo puedas ver mejor a lo que queremos llegar hoy. Si trazamos el eje de simetría, a medida que yo doy valores en X hasta llegar al eje de simetría, voy a notar algo importante. Voy dando valores, voy dando valores, voy dando valores y mis valores en Y van siendo cada vez menores. Quiere decir que el intervalo antes de H es decreciente, porque los valores de K van disminuyendo. Pero después del punto H, a medida que yo doy un valor de H, un valor de X, empiezo a notar que los valores de Y están creciendo. Entonces, los valores después de H, al crecer, quiere decir que esta función de H en adelante es creciente, porque los valores de K crecen. Y eso es diferente en el caso 2. Si yo trazo mi eje de simetría, me voy a dar cuenta algo especial, que si doy los valores de H de X antes de H, los valores van empezando a subir. Pero si doy los valores después, van empezando a bajar. Entonces, antes de H, en este caso, el intervalo es creciente. Y después de H es decreciente. Ahora, ¿cómo se escribe eso, verdad? Vamos a realizar en un ejercicio. Acuérdate, en el primer caso, antes de H, decreciente. Después de H, creciente. Y en el segundo caso, antes de H, creciente. Después de H, decreciente. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar un ejercicio para poder determinar qué intervalo de crecimiento tiene. Y igual a menos 2x cuadrado más 6x más 3. Al ver que a es negativa, enseguida puedo decir, bueno, esta función cuadrática tiene un máximo. Pero necesito el vértice para determinar los intervalos. HK. Recuerda, h menos b sobre 2a y k es reemplazar en la función h, que sería menos b dividido para 2 por 2, que sería un h de menos 6 cuartos, que quiere decir menos 3 medios. Este valor de menos 3 medios vamos a sustituir en la función para hallar k, que sería menos 2 menos 3 medios al cuadrado más 6 menos 3 medios más 3. Hallamos el valor de k, que sería menos 2 por menos 3 medios al cuadrado más 6 por menos 3 medios más 3. ¿Qué nos da un valor de k? Es muy importante ahorita el valor de k de menos 21 medios. Muy bien, ¿cómo se escriben los intervalos de crecimiento? Si yo bosquejo mi gráfica en el plano cartesiano, recuerda que bosquejar es hacer un gráfico no exacto, yo puedo ver que mi vértice es menos 3 medios y menos 21 medios, está bastante abajo, ¿verdad?
Y al ser un negativo, esto quiere decir que es un máximo. O sea que la gráfica es esta. Si yo quisiera hallar cortes en X, no tuviera. Perfecto. Este es mi vértice. Para entender cómo interpretar los intervalos, trazo el eje de simetría. Entonces, el intervalo es antes de H y después de H. Entonces, el primer intervalo, si tú vas dando valores, notas que a medida que vas avanzando, para cada valor de X, Y está empezando a crecer. Por lo tanto, el primer intervalo es creciente. Desde el menos infinito hasta H menos 3 medios. Y el segundo intervalo es decreciente. ¿Desde cuándo? Desde H hasta el infinito. En este caso, ¿recuerdas por qué? Porque vamos analizando los valores de X desde el negativo. Voy viendo que los valores de Y van subiendo, pero de aquí otra vez vuelven a bajar. Y hoy hemos aprendido a diferenciar entre los intervalos de crecimiento y decreciente. Ojo, si nuestra parábola es al revés, es decir, vamos a suponer que luego de efectuar un ejercicio nos ha salido una parábola que tiene un mínimo, se escribe al revés. Vamos a suponer que nuestra parábola es la siguiente, donde el vértice, que es un mínimo, es 2 menos 7. Si empezamos a revisar los valores desde el eje negativo, a medida que vamos dando valores, empieza a descender en Y, pero a medida que después de H empieza a subir. Por lo tanto, en este caso no es igual. Empezamos con un intervalo decreciente, del menos infinito hasta el 2, y creciente desde el 2 al infinito. Recuerda que para escribir los intervalos me fijo en H y pienso, ¿qué pasa antes de H y qué pasa después? Y hemos aprendido ahora a definir los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si es que te preguntan, ¿una función cuadrática es A creciente, B decreciente? Ninguna. Es las dos, depende de los intervalos, antes y después del vértice. Nos vemos pronto. Haz tus ejercicios y recuerda hacernos todas las preguntas que necesites. Aquí, en Justo a Tiempo.